¿Qué tal? Estamos en Conversando el Desarrollo y el día de hoy tenemos el honor, el gusto de contar con la participación del doctor Carlos Haebner Velázquez. Él es investigador y consultor en gestión estratégica de políticas públicas subnacionales, riesgo y exclusión social. Actualmente es vicerrector de la Universidad Austral de Chile. Nos acompaña el día de hoy. Doctor Haebner, bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy amable por la invitación. Estoy muy contento de estar nuevamente en Nayarit y en Tepic particularmente. Sí, qué bueno, doctor, bienvenido. Muchas gracias, Rigo. Buen día. En estos tiempos de políticas públicas que se habla tanto de estos temas en América Latina, de las diferencias que hay con los cambios de gobierno, ¿cuál es el sentido que tienen las políticas públicas y su evaluación con la política actual? Lo que pasa es que en América Latina las políticas públicas son muy amplias y muy diversas. Eso es lo primero. Lo segundo es que en América Latina no existe una praxis instalada de evaluar las políticas públicas y sus resultados. Eso tiene como consecuencia que nosotros no tenemos muchos antecedentes, datos certeros, métricas que nos expliquen la eficiencia, por ejemplo, del gasto público. Sí sabemos los problemas que tenemos. Sabemos la batería de políticas que se generan. Sabemos incluso que se pueden gastar los presupuestos, pero no sabemos efectivamente el impacto que tiene el gasto de ese presupuesto en el mejoramiento de la calidad de vida. Es decir, América Latina tiene una deuda muy significativa desde el punto de vista de que sus políticas públicas generen valor público. Y entonces ahí viene la segunda parte de la pregunta, es decir, cómo se vincula esto con la política. Y la política, en el fondo, nosotros estamos atravesando un periodo de populismo bastante desatado en América Latina que implica prometer más de lo que yo puedo cumplir porque mis presupuestos siempre son escasos. Y cuando yo genero gasto público, estoy generando fundamentalmente muchos procesos inflacionarios en América Latina que terminan castigando a los más pobres, los más vulnerables de nuestros países. Entonces hay una suerte de poca responsabilidad fiscal en América Latina en estos últimos tiempos que va desatando justamente incapacidad para resolver problemas más estructurales que tenemos. O sea, en sí lo que tenemos como en común en América Latina es el populismo político que se maneja. Pero sí es muy difícil llegar a mantener una política pública como tal que sirva para evaluar, porque cada país actúa distinto y lo vemos dentro del mismo país. Las políticas públicas cambian de una ciudad a otra, de una región a otra. Entonces, lo único que tenemos en común América Latina es el populismo político y no tener políticas públicas establecidas que permitan una adecuada evaluación. O sea, hay pocos países en América Latina que pueden decir tenemos políticas de Estado y las políticas de Estado son de larga duración y en general se combinan con políticas de gobierno. Y esas políticas de gobierno son de corto plazo, es decir, cuánto dura un gobierno determinado, se hacen una serie de experimentos sociales y el siguiente gobierno termina desechándola o desfinanciando y va muriendo por inercia. Eso es una pésima señal en América Latina de nuestra efectividad desde el punto de vista de lograr valor público. Eso es un drama muy serio en América Latina. Ahora, hay países que sí han logrado tener una arquitectura de políticas públicas de largo plazo que permiten identificar logros y significativos en temas sociales, por ejemplo. Han ido reduciendo en forma importante la pobreza, tienen una responsabilidad fiscal bastante significativa, tienen ahorro fiscal y al mismo tiempo logran medir efectivamente de que las políticas públicas tienen impacto en la calidad de vida de las personas. De hecho, un dato muy significativo es que recién en el año 1997 comienza la evaluación de las políticas públicas en América Latina. El primer país que lo desarrolló fue Chile y ya lleva un poco más de 20 y tantos años evaluando políticas públicas. Entonces, un grupo de países en los últimos 10 años ha comenzado a generar modelos evaluativos de políticas públicas. Pero muchas veces se confunde con evaluar programas aislados. Pero la política pública de evaluación tiene que ver también con la evaluación de impacto, que hace muy poco en América Latina, que significa medir en el largo plazo si una política cambia la trayectoria de vida de las personas. Y esa es la única que cambia, son la educación. La educación es fundamental. Una política pública de largo plazo con la educacional es la que permite transformar, es la gran revolución que necesita América Latina. Doctor, y acaba de mencionar algo interesante, que es que las políticas públicas están pensadas para lograr el bienestar de las personas. Sin embargo, pareciera ser que a nivel global, a pesar de los esfuerzos políticos o económicos, este crecimiento pues
no es homogéneo, entonces hay regiones que todavía demuestran cierto atraso. ¿Cuál es la necesidad entonces, ahorita que menciona usted al Estado, de modernizarlo, de incorporar nuevos elementos a considerar, como por ejemplo la gerencia pública? Bueno, la modernización del Estado va a ser un tema siempre presente. Siempre vamos a necesitar modernizar el Estado. La pregunta es modernizarlo en qué sentido y para qué vamos a modernizar el Estado. Entonces, en los últimos años han habido una serie de perspectivismo para abordar la temática. Partimos con reducir el Estado, digamos, hacerle un Estado pequeño, atleta, ¿verdad? Esa es como la gran esperanza de algunos grupos políticos. Lo otro es hacerlo más eficiente con lo que tenemos y otro, asumir qué tipo de problemas estructurales realmente podemos resolver con el Estado. Esta es una tarea absolutamente pendiente, no obstante hay países que han avanzado mucho más en esta dirección. Pero hay una temática que es fundamental para entender la modernización del Estado, que nos encontramos en un contexto global. Y al estar en un contexto global de una economía global y además con alto nivel de incertidumbre de riesgo, ¿cómo preparamos nosotros gestión del riesgo asociado a políticas públicas? Sí, hay un conjunto de variables que nosotros no manejamos en materia de gestión institucional o de gerencia pública. Bueno, hoy día estamos viendo que hay bancos que están quebrando y eso tiene un impacto decidor, digamos, en los países, particularmente en aquellos que tienen grandes bonos asociados a las Afores, por ejemplo, que se implementan en las bancas y en las bolsas, y eso va cayendo su resultado. El caso de Chile es particularmente importante esa materia. Segundo, las corrientes globalizadoras impactan mucho en los territorios. Generan territorios ganadores y territorios perdedores. Y ahí es el punto de inflexión más significativo para las políticas públicas, porque una cosa es mirarlo en términos globales como países, pero en realidad el proceso globalizador impacta en los territorios. Entonces uno se pregunta, ¿cuán preparados estamos para poder tener un desarrollo territorial endógeno, por ejemplo? Esa es una pregunta fundamental. Y para tener un desarrollo territorial endógeno, la experiencia de lugares exitosos, ustedes estudian eso, ¿verdad? Está asociado fundamentalmente a tener modelos de gestión pública más descentralizados. Es un elemento. En la medida que yo tengo sistemas decidores muy centralizados, incluso presupuestariamente, que es lo más peligroso, no tengo posibilidad de tener la flexibilidad suficiente para minimizar los efectos que tienen los efectos colaterales en los territorios. Es decir, el dinamismo de que tiene la economía de mercado abierta hace que los territorios más pequeños que sean mucho más vulnerables y se genere mucho más exclusión. Entonces, hay políticas públicas más flexibles, aumento de la descentralización, son un ingrediente fundamental para el desarrollo territorial endógeno. Pero hay otro actor muy importante, que es la inversión privada, que es la iniciativa privada. En América Latina, en general, la iniciativa privada no tiene lo que podríamos llamar una responsabilidad social empresarial. Están en los territorios, producen en los territorios, impactan incluso medioambientalmente en los territorios y a veces no dejan desarrollo en los territorios. Y eso necesitamos tener mecanismos regulatorios, porque efectivamente las empresas grandes son muy malos vecinos en las comunidades. Entonces no basta decir solamente requerimos políticas públicas modernas, innovadoras y una alta gerencia pública, necesitamos tener una muy buena articulación con alianza pública-privada que permita este desarrollo de los territorios, mitigando los impactos que tiene un sistema globalizador que genera inclusión, pero también genera demasiada exclusión en América Latina. ¿Qué se puede hacer en América Latina, en muchos países de América Latina, para tratar de nivelar estas desigualdades? Porque como usted está explicando, se ve mucho lo que ahorita se está hablando de la descentralización. Entonces, precisamente eso, entreguemos poder aquí, hagamos pequeños estados para que ellos manejen estos territorios, gobiernen estos territorios y la culpa es de ellos si avanzaron o no avanzaron, si hubo desarrollo o no hubo desarrollo. Esta misma descentralización, por decirlo de alguna manera, porque pues sigue muy ligado al Estado, crea conflictos para bien o para mal con la industria privada. Porque en muchos casos, y se ve mucho aquí en México, depende de los gobernadores, de los intereses que tenga el gobernador. Quiero esto, dejemos que esta empresa entre, la otra no. ¿Cómo hacer en América Latina para tratar de nivelar esta situación? Aparte del populismo que hay, el populismo político, que hace, pues, en los últimos años en América, se ve los cambios bruscos de gobierno. O
O sea, que pasa de un gobierno muy conservador a uno muy liberal. Entonces ayuda a que cambien todas las políticas a largo plazo, ayuda a que éstas desaparezcan. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué solución se puede encontrar ante ese Bueno, problema? hay muchas preguntas en esa pregunta. Hay muchas preguntas. Lo primero es decir que América Latina, en su forma de gobierno, tiene diseños institucionales muy distintos. Es decir, no es lo mismo México que un país federal, o país como Chile, por ejemplo, que es un país que es unitario, ¿ya? Entonces, que se caracteriza por avances muy tenues en materia de descentralización todavía. Hemos descentralizado una serie de institucionalidades públicas, pero seguimos manejando la política fiscal a nivel nacional muy centralizadamente, ¿ya? Entonces hay que considerar que hay una mixtura en América Latina en eso. Lo que sí sabemos es que la economía altamente planificada desde el centro es un desastre. Eso sí sabemos, ¿ya? Es decir, una economía planificada centralmente es pobreza, ¿ya? Pero también sabemos que la excesiva centralización y atomización lleva también a situaciones de incapacidad para resolver problemas más grandes y complejos. O sea, hay problemas pequeños, medianos y grandes, y eso depende de la posición que tenga. Un municipio no va a poder resolver problemas que son de índole estatal. Entonces, la figura de diseño institucional es una cuestión que, como decía un autor, decía, la descentralización es una teoría en busca de buenas prácticas, ¿ya? Andamos buscando buenas prácticas para expresar cuál es el momento justo de punto de equilibrio, para darle sentido a esto. Todavía eso es un tema pendiente. Entonces es una experiencia muy asociada a cada país en particular y a cada configuración del Estado, más que una política global. Sí sabemos una cosa muy importante, que que cuando el que resuelve los problemas y toma decisión y financia está más cerca del problema, resuelve mejor. Eso tiene que ver con un principio que se llama eficiencia asignativa. Principio de eficiencia asignativa. Si yo estoy cerca del problema, resuelvo mejor. Si yo tengo un problema en San Blas, no esperaré que un burócrata del DF me lo venga a resolver. Yo espero que me lo resuelva o el presidente municipal o el Estado, ¿verdad? El gobernador y su equipo. Sí. Es eficiencia asignativa. Entonces hay que ver qué tipo de problema. Lo importante en América Latina, hay que considerar que las políticas de Estado tienen que ser centrales. Es decir, nosotros tenemos, a propósito de seguridad nacional, temas de educación, temas de salud. ¿Se imaginen en COVID? La pandemia, que hubiese sido todo descentralizado el sistema de salud y que cada alcalde hubiese tomado la decisión si vacuno o no vacuno. Sí. Es una locura absoluta. Completamente. Ahora, la descentralización tiene un factor político muy significativo, que es lo que permite dar más democracia, porque entrega poder a los ciudadanos. Pero también tiene otro elemento que puede aumentar los caciquismos locales. Y ahí me surge una duda, porque ahorita que menciona el municipio como esa entidad político-administrativa que está más cerca de los problemas, ¿qué papel desempeña entonces voltear a ver lo local para resolver estos problemas que nos atañen a nivel mundial? O sea, yo soy un firme convencido que las políticas de desarrollo se tienen que basar en el sistema municipal. Lo que pasa es que los diseños organizacionales municipales en América Latina son tremendamente diferentes. En América Latina el 80% de los municipios, que son más de 11.000, son rurales y son pequeños y muchas veces desfinanciados. No es lo mismo un municipio que uno lo llama ciudad municipal, digamos, que en el fondo es una enorme ciudad y que es una ciudad urbana, comparado con un municipio pequeño que tiene, no sé, pues 2.000 habitantes a uno que tiene 20 millones, digamos. Hay una diferencia sustantiva, entonces los modelos de gestión son fundamentales. Yo creo que en América Latina, siendo que se formó el municipio como primera entidad desde la conquista, ¿verdad? Hacia adelante lo hemos descuidado en forma significativa y hemos priorizado decisiones más macro para resolver problemas de la gente. Si nosotros no fortalecemos a los municipios, no vamos a tener nunca la capacidad para resolver problemas que la ciudadanía demanda. Recuerden ustedes que hoy día el ciudadano tiene mucho más información. Es un ciudadano que demanda soluciones pertinentes, concretas y del corto plazo a problemas de calidad de vida, y el mejor contexto organizacional público para resolver eso tiene que ser el municipio. Claro. Pero no le damos todos los apoyos fundamentales. El municipio es la base de un desarrollo territorial endógeno. Muy bien. Y ahorita que menciona al ciudadano, es bien sabido que los procesos de participación pues son importantes para el logro del desarrollo, además de la descentralización que ya mencionaba. En ese sentido, ¿cuál es el papel que cumple la cultura cívica o inclusive la ética para el logro de estos fines?
Bueno, hay varios elementos muy interesantes ahí. En general, cuando uno analiza el componente de participación ciudadana al interior de las políticas en América Latina, uno se encuentra que hay mucha simulación. Hay mucha teatralidad de los actores públicos centrales para decir, miren, nuestra política se legitima sobre la base de la participación ciudadana, pero en realidad son consultas muy marginales. Una política pública que tenga validez y legitimidad tiene que ser vinculante. Eso es lo primero. Si no es vinculante, no tiene ninguna posibilidad. Yo no puedo hacer un cabildo, no puedo hacer un plebiscito si la decisión de la ciudadanía al votar en un cabildo, un plebiscito, no cambia lo que estoy votando. No solamente consultiva. Todas esas figuras consultivas de buena crianza, ¿verdad?, son simplemente simulaciones. Nunca vamos a avanzar en una democracia real participativa a nivel local si las decisiones ciudadanas no son vinculantes. Eso es lo primero, fundamental. Lo otro es pura simulación. Nos engañamos solos, absolutamente. Invitamos a la gente, le regalamos unos tacos, ¿verdad? Sí. Y al final de cuentas eso es mentira. Ya conocemos la respuesta final. Y en América Latina eso es claro. Sí, ya sabemos el resultado de lo que va a dar esa consulta. Exacto. Y además tenemos que avanzar en América Latina la posibilidad de tener una suerte de consulta revocatoria sobre los mandatos de los líderes locales y políticos. No es posible que las personas que asumen cargos políticos no tengan responsabilidad frente al ciudadano. Si yo prometo en las campañas todo lo que quiero y al final no cumplo y dice, mira, no se dieron las cosas. Eso no es posible. Porque eso es simplemente un populismo desatado, una irresponsabilidad pública que atenta contra la capacidad democrática de nuestros países, porque la gente pierde la fe, la confianza en el sistema político. Democracia, participación y confianza son elementos sustantivos para construir sociedades de verdad, mucho más inclusivas. Y a eso tenemos que adicionar el tema de la falta de transparencia, rendición de cuentas y corrupción de los sistemas políticos. Entonces la gente ya está hastiada de la corrupción, de la falta de transparencia, etc. En América Latina, para recordarle un dato que es muy importante, si nosotros se pierde el 7% del PIB en América Latina por mala eficiencia del gasto público. Y esa mala eficiencia tiene que ver primero por malos técnicos, por mal diseño de política, por mala implementación y por corrupción. El 7% del PIB de América Latina significa que yo no podría tener ninguna persona bajo el nivel de la extrema pobreza. Si yo lo hiciera. Hay un estudio del BIT hace 3 años sobre esto. Mejores gobiernos y mejor gasto público. Entonces, no es un problema de caja, no es un problema que me falte presupuesto, es un problema que tenemos mucho presupuesto y están ineficientemente gastados o simplemente desaparecen de la noche a la mañana. Y eso atenta con una inestabilidad política que hace que la gente vote a otros populistas. Si la promesa del anterior no dio resultado, la promesa de este otro que viene en un paquete mejor adornado, es probable que me resulte. Eso finalmente desgasta. Y ya sabemos, y un tema muy fundamental, que nosotros en América Latina ya dejamos, ahora se conmemoran los 50 años del golpe militar en Chile, ahora en septiembre, pero ya no tenemos golpes militares. Nosotros elegimos nuestra propia destrucción a partir del mismo sistema democrático. Nosotros votamos líderes que destruyen nuestros países. Y eso es muy dramático, porque antes le culpábamos a los matones militares, digamos. Hoy día no es así. Y se está viendo que se está eligiendo entre gobernantes. O sea, precisamente no hay una revocatoria para buscar alguien que sirva, sino que se está votando por el menos peor. Okay. ¿Sí? O sea, dentro de lo que tenemos, pues, a ver, pues, este le está echando la culpa a los demás gobiernos. Entonces fue culpa de los otros, entonces con este va a haber cambio. Así es. Ahí llegó, se subió al poder, lo disculpamos todas sus metidas de pata iniciales, ni siquiera tienen que defenderse ellos. Es el mismo pueblo el que sale a justificar los primeros malos pasos. Ya después sí comienzan, pues es que es lo mismo de antes. Pero es como es como lo que está copiando a toda América, todos los países en América. O sea, votemos por el menos peor, que le está echando la culpa al otro, y todo lo que está pasando ahorita no es culpa mía, sino del que estuvo atrás. Por eso yo en eso a veces tengo mucho cuidado cuando hablamos siempre de modernización del Estado y grandes modelos de gerencia pública, que tiene que ver con diseños institucionales, porque si no cambian prácticas culturales que hay al interior del sistema burocrático público latinoamericano. Todo lo otro es que pintas la casa de colores distintos, pero abajo siguen las malas prácticas. Entonces yo puedo...
O sea, no hay nada más peligroso que tener altos directivos públicos y ejecutivos que finalmente no son transparentes, hacen más daño, ¿ya? Sí. Y el mecanismo que apostaríamos en América Latina para avanzar en la eficiencia de la gestión pública es tener sistemas transparentes, primero de carrera funcionaria al interior, carrera pública, y segundo, sistemas de alta dirección pública. Es decir, que los altos cargos directivos públicos sean elegidos por concurso público o por empresas externas, ¿ya? Eso sería fundamental, eso le va a dar transparencia y así dejamos de lado en América Latina que gran parte de los, salvo aquellos que tienen vocación, que son cargos exclusiva de confianza política, estamos hablando de los secretarios, los ministros, porque un partido político que llega al poder tiene que implementar su programa de gobierno y tiene que tener su gente de confianza, pero toda la estructura pública, que no es esa, debería ser elegida por la alta dirección pública. Igual, estamos hablando de lo que son las políticas públicas y todo esto, pero ¿qué responsabilidad tiene el pueblo en eso? Bueno, el pueblo tiene muchas responsabilidades, pero fundamentalmente una que no es la capacidad de votar bien, de informarse bien, de asumir de que su vida no depende del candidato de turno, sino que depende del desarrollo del país. El desarrollo del país está asociado fundamentalmente a la generación de buena educación y buen empleo. Sin buena educación y sin buen empleo, él va a ser siempre dependiente de su voto de la clase política de turno. Y por lo tanto una forma de esclavitud moderna. Dicho de otra forma. Qué interesante, doctor. Ojalá esperemos poder contar con una participación nuevamente en otra ocasión. Muy, muy importantes aportes. Pablo, muchísimas gracias. Doctor, muchas gracias a ustedes. Pues. Esperemos vernos nuevamente. Muchas gracias, doctor. Que esté muy bien. Hasta luego.